¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a este canal en el que estamos compartiendo información técnica del Nissan Sentra 2010. Compartiendo información referente que viene en el manual del propietario, tablero de instrumentos del Nissan, así como cómo hacer el cambio de la computadora de viaje del punto A al punto B y qué quiere decir las siglas que por ahí salen con el ABG. Ahí mostramos en la pantalla lo que es el tablero del Nissan Sentra SR Spec B. Bueno, ¿y qué nos dice el manual? Como pueden observar en la imagen, en la pantalla, el punto que vamos a tocar va a ser la computadora de viaje, lo que hace referencia al punto 1314-15. 1314 es el indicador de presión del aceite del motor, 14 indicador de fuerza G y el 15 que viene siendo el interruptor de luces intermitentes de emergencia. ¿De acuerdo? Pero también aquí vamos a ver el punto número 5, que es el control de brillo de los instrumentos. Ojo con el dato con esto porque más adelante vamos a recordar cuál es este control de brillo. La siguiente imagen que muestra en la pantalla, como todos conocemos, es el tablero de instrumentos, es el tacómetro, el número 1, el número 2 es el indicador de combustible y el número 3 el velocímetro y el número 4 control de brillo de los instrumentos. Botón de cambio del odómetro de viaje y de la computadora de viaje, solo si está equipado. Ya desde aquí nos está haciendo referencia de que este es el botón con el que vamos a resetear el punto A y el punto B. Vamos directo al odómetro. El odómetro y el doble odómetro de viaje permanecen al poner el interruptor encendido en la posición ON. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que una vez insertando la llave, el odómetro se va a poner enseguida en el trip A, dependiendo en el que se encuentre. Y el odómetro registra la distancia total que ha recorrido el vehículo. El odómetro de viaje doble registra la distancia de cada viaje. Ojo con el dato, este odómetro nos va a ayudar a registrar el viaje de un punto A a un punto B y saber la distancia. Para alternar este odómetro y los odómetros de viajes dobles, oprima el botón de control de brillo de los instrumentos o botón de cambio. El mismo manual nos hace aquí una mención en el cambio de pantalla que al presionar el botón del control de brillo de los instrumentos, el botón de cambio es para cambiar la visualización de la siguiente forma. Vamos a ver el odómetro que lleva la distancia total recorrida el automóvil. Nos va a mostrar el viaje A y el viaje B y volvemos al odómetro. Este es el ciclo. Le puchamos y nos va a dar los kilómetros recorridos totales. Le puchamos nuevamente y nos va a dar un viaje A. Y si le volvemos a puchar, nos va a dar enseguida un viaje B. Y si le volvemos a puchar, vamos a regresar a la cantidad de kilómetros que el automóvil lleva. También este mismo manual nos hace mención sobre el restablecimiento del odómetro. Dice que si presionamos el control de brillo de los instrumentos por más de un segundo para restablecer a cero el odómetro, nos va a marcar una vez cero. Es decir, que una vez que estamos puchando el botón de control de brillos, 1, 2, en automático se va a resetear, se va a ir a ceros. Y de esta manera podemos restablecer la computadora de viaje. Me voy a saltar esta parte para ir directo a lo que nos muestra la computadora de viaje. Solamente si está equipado. Los custom no vienen con esta opción.
Entonces vamos a hablar específicamente del Centra SR Spec B. Dice que la computadora de viaje, solo si está equipado, con el interruptor de encendido a la posición ON, se verá encendida la computadora enseguida en el instrumento. Esa computadora la encontramos aquí en este apartado, en este dibujito. Enseguida, dice que la pantalla permite seleccionar los siguientes modos: distancia antes de quedar el tanque vacío, rendimiento instantáneo de combustible, consumo promedio de combustible y velocidad promedio, y el tiempo de viaje que llevas ejecutado en ese momento. Vamos a tocar el primer tema: distancia antes de quedar el tanque vacío, el DTE. Dice que este modo de distancia antes de quedar el tanque vacío, el DTE, le proporciona una estimación de la distancia que puede conducir antes de cargar combustible. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que si tú tienes un determinado, vamos a suponer un cuarto de combustible, la computadora te va a decir que puedes recorrer tantos kilómetros antes de que el tanque de combustible llegue a estar vacío. ¿De acuerdo? El DTE se calcula constantemente, es decir, no está fijo. No está fijo porque puedes avanzar 10 kilómetros y te va a dar un DTE. Puedes avanzar otros 50 kilómetros a diferente velocidad y te va a dar otro DTE. Entonces sí vamos entendiendo el dato por ahí para que no se confunda entre el rendimiento y la distancia total antes de que el tanque quede vacío. Y esta pantalla se actualiza cada 30 segundos. Esta indicación o esta distancia antes de quedar el tanque vacío va a estar en función de si tomas pendientes, de si vas en curvas, ya que el combustible se mueve, lo que pueden cambiar constantemente la información. Ojo con el dato. No es que, por ejemplo, tú vayas en una recta y te vaya a decir que te va a alcanzar a 300 kilómetros antes de que el tanque quede vacío, pero si enseguida tomas curvas, eso se va a estar moviendo. Es dinámico esta información. Y vamos a tocar el otro punto, que es el rendimiento instantáneo de combustible. El modo rendimiento instantáneo de combustible muestra el consumo instantáneo de combustible. Esta pantalla se actualiza instantáneamente durante la conducción. ¿De acuerdo? Hay que diferenciar entre el rendimiento del combustible y la distancia que puedes recorrer antes de que el tanque quede vacío, ya que la computadora te va a dar un dato de esta distancia antes de que el tanque quede vacío cada 30 segundos. Más sin embargo, el rendimiento se actualiza instantáneamente durante la conducción, es decir, se va a ir moviendo más rápidamente. Por último, vamos a tocar los otros 3 puntos. El consumo promedio de combustible: 1 litro por cada 100 kilómetros, o litros por cada 100 kilómetros más bien. El modo de consumo promedio de combustible muestra el consumo promedio de combustible desde el último restablecimiento. Cuando tú reinicias la computadora, ya te va a dar un cierto kilometraje. Entonces la computadora va a hacer sus cálculos y te va a ir determinando el rendimiento que tú llevas. Como ya les había comentado, el restablecimiento se hace oprimiendo el botón de cambio de brillo durante más de 1 segundo. La pantalla se actualiza cada 30 segundos. Los primeros 500 metros después de un restablecimiento, la pantalla muestra, vamos a ver, rayita, rayita, rayita. ¿Por qué? Porque van a necesitar otros 30 segundos
para que ya te dé el dato correcto en el momento que tú estás haciendo el viaje. Y la velocidad promedio, este es otro dato que nos arroja la computadora y es el modo de velocidad promedio mostrada, que muestra la velocidad promedio del vehículo desde el último restablecimiento. Para que tengas el dato de que cada que tú quieres una información actualizada, no se te olvide resetear la computadora para que tengas la información que tú requieres en el viaje que tú estás haciendo. Al igual te va a dar un tiempo de viaje, la duración del viaje en el que tú reinicias la computadora y la hora mostrada puede restablecerse oprimiendo el botón durante un cambio más de un segundo aproximadamente. Nos hace mención del restablecimiento de la computadora de viaje. Si se oprime el botón de cambio durante más de 3 segundos, se restablecerán todos los modos, excepto el modo de viaje A y la distancia antes de que quedara el tanque vacío. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí para que tengan el dato de que cuánto quieren monitorear su vehículo en determinado viaje, lo tengan en cuenta y sepan cómo restablecer la computadora de viaje. Ahí quedó la información, compañeros, amigos, suscriptores. No olviden compartir el video y regalarme un like y activar la campanita para cuando estemos subiendo información nueva. Y gracias.